Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya hemos visto los temas de temperatura y calor. Ahorita corresponde el seminario, bueno, los ejercicios resueltos de transferencia de calor. Recuerden que este es un material adicional. Eh, si uno de sus compañeros les dice que no lo quiere ver, bueno, ustedes coméntanle, ¿no? Que es útil, ¿no? Porque bien que mal es más material, ¿no? Cara a ver cómo se resuelve un problema y adicionalmente ver cómo es el procedimiento, ¿no? Para, por ejemplo, en este caso, poder evaluar, ¿no? Un caso, ¿no? Un problema de transferencia de calor y ver cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Este es un ejercicio tomado aquí está la referencia, listo la referencia, vamos a ver. La sección de pasajeros de una aeronave tiene la forma de un tubo cilíndrico de longitud 35 metros y radio 2,5 metros. Sus paredes están revestidas con un material aislante de 6 centímetros de grueso y una conductividad térmica de 4 por 10 a la menos 5 caloría sobre segundo, centímetro, grado Kelvin, ¿no? Entonces son unidades de conductividad térmica, ¿no? Un calentador debe mantener la temperatura interior de 2,5 grados centígrados, mientras la temperatura es de menos 35 grados centígrados. ¿Qué potencia debe suministrar el calentador, ¿no? Y aquí hay, bueno, un recordatorio, ¿no? Vamos viendo cómo se resuelve. Entonces, verdaderamente ese es un problema bastante sencillo, pero que tiene algunas cositas interesantes que vale la pena mencionarlo, ¿no? Este es tomado del Serway. Y una característica, ¿no? que tiene estos libros de física es que generalmente trabajan en caloría en vez de joules, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en la clase es que la conductividad térmica es igual a kilowatt, ¿no? Lo pongo así para que se vea que es mayúscula. ¿Kilowatt qué cosa? Metro, grado centígrado, ¿no? Como ustedes ya saben, el kilowatt es una unidad de potencia. Eh, Perdón. Este es el problema número uno, ¿no? Para que se vaya. Entonces, eh, es una unidad de potencia que viene a ser igual a kilojoule sobre segundo, ¿sí? Entonces, las unidades que nos están dando para la conductividad térmica en este caso es caloría, ¿no? Energía, segundo. No nos están dando metros, sino nos están dando centímetro y nos están dando grados centígrados, ¿no? Entonces, algo que, bueno, les quería hacer hincapié es que son las mismas unidades, ¿no? Esto son las mismas unidades, ¿no? Habría que convertir en todo caso. Para la resolución del problema es 2pi, este valor que es la conductividad térmica, este valor que es la longitud, ¿no? La longitud, y aquí tenemos la variación de temperatura, ¿de acuerdo? El logaritmo de la relación creo que hay entre ambos radios, ¿no? Que es 256 centímetros que es R2 y R1 que es 250, ¿sí? Obviamente aquí dirán, oye, profesor, pero ¿por qué no trabaja con metros directamente, ¿no? Si te das cuenta, en el momento que empiezas a resolver este problema, esto se van con este se va con este. Bueno, me queda la caloría, el segundo me queda y ¿no? Se va a ir con eso. O sea, dimensionalmente es correcto. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro primer problema. Segundo problema. Cuatro transistores de potencia, cada uno de ellos disipando 12 watts, están montados sobre una placa vertical de aluminio delgado que tiene un tamaño de 22 centímetros por 22 centímetros. El calor generado, déjenme ponerla puntero. El calor generado por los transistores se va a disipar por dos superficies
de la placa hasta el área circundante que está a 25 grados. Se va a disipar por las dos superficies del área circundante que está a 25 grados, el cual se mueve sobre ella por medio de un ventilador. Se puede suponer que la placa es isotérmica y que se puede tomar el área superficial expuesta del transitor como igual al área de su base, ¿ya? Si el coeficiente promedio de transferencia de calor es 25 watts metro grado centígrado, determina la temperatura de la placa de aluminio y descarte cualquier efecto de radiación. Ya prácticamente me está diciendo solamente convección, perdón, y aquí me están dando los datos. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces vamos a resolver el segundo problema. Para esto necesitamos un área, ¿no? Que va a ser igual a 22 por 22 centímetros. Aquí también dejo cerca la calculadora, ¿no? Sí, 22 por 22, 484. 484, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Ahora, un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entonces, esto va a ser entre, no sé si se ve, entre 100 al cuadrado, ¿no? Esto nos da que el área va a ser igual a 0.0484, ¿qué cosa? Metros cuadrados, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Perdón, es lo que tenemos acá. La temperatura ambiente nos las están dando, o sea, la temperatura ambiente la están dando como 25 grados centígrados. Ahora, nosotros no trabajamos con 25 grados centígrados, sino que lo tenemos que pasar a Kelvin, sería 298.15 Kelvin. ¿Ya? ¿Qué más? Nos están dando el dato de la potencia de cada transistor. Entonces, el calor total, o sea, estamos asumiendo que toda la potencia o todo el calor que genera este transistor, o toda la potencia que genera este transistor, se convierte en calor, ¿no? Entonces, sería 4 por 12, ¿no? Perdón, por 12 igual a 48 watts, ¿no? Aquí escribí mal, el 12 corregimos. ¿Sí? Lo dejamos un ratito a que se seque, ¿no? Ahora te lo pongo. Ahí está. Ya. Y bueno, nos están pidiendo la temperatura superficial, ¿no? Yo creo que con esto ya lo podemos revisar directamente aquí. Tenemos la potencia que es 48, el H es un dato 25, el área ya la calculamos y tenemos la temperatura ambiente. Simplemente nos queda operar, ¿no? 337.82 Kelvin, que ya una vez trabajándolo, o bueno, convirtiéndolo a Celsius, sería 64.67 Celsius, ¿no? Otro problema bastante sencillo. La razón de pérdida de calor a través de unidad de área específica de una ventana por unidad de diferencia en la temperatura entre el interior y el exterior se llama factor U. Ya, vamos a ir viendo cómo se resuelve, ¿no? El factor U va desde 1.25 watt metro cuadrado grado centígrado, o sea, 0.22 BTU hora pie cuadrado Fahrenheit, para ventanas de 4 hojas llenas con argón con revestimiento de baja emisividad, low emissivity, ¿no? Hasta 6.24 watt metro cuadrado grado centígrado, o sea, 1.1 BTU hora pi cuadrado Fahrenheit, ¿no? Para una ventana de una sola hoja, con marcos de aluminio.
Determine el rango para la razón de pérdida de calor a través de una ventana de 1.2 metros por 1.8 de una casa que se mantiene a 20 grados centígrados cuando la temperatura exterior es 0.8. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, tenemos estos datos, ¿ya? Bueno, vamos a poner ejercicio número 3, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que nos están dando un factor uno, que las unidades son watt, metro cuadrado, grado centígrado, ¿ya? No nos dice que es una convección, estamos hablando de una ventana que es sólida, ¿no? Entonces, si lo quiero poner, es una ventana, ¿no? Que es un sólido, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Lo podemos visualizar a partir de las unidades, ¿no? Entonces, para esto podemos, como lo podemos ver en esta zona, ¿sí? Prácticamente este U lo que viene a ser es conductividad por el espesor, ¿no? Espesor, ¿sí? De esas unidades, que lo que se quiere, de esas unidades se puede deducir que el factor U es la relación entre la conductividad térmica y el grosor de la pared, ¿sí? Entonces, en función de esto, trabajemos, ¿de acuerdo? Tenemos el área de la ventana, ¿no? Que es lo que uno de los datos que nos están, bueno, de la ventana, ¿no? Que son los datos que nos estamos dando. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, el calor de por conducción, ¿a qué va a ser igual, no? Este U que me están dando, o sea, nosotros verdaderamente decimos calor por conducción, no Q punto. El punto siempre hace referencia a una potencia, ¿no? O sea, kilowatt. Esto es igual a qué cosa? Esto es igual a K, área, delta de temperatura sobre la longitud, ¿no? Que viene a ser el espesor. Entonces, si lo quisiéramos trabajar con este nuevo factor, que es U, prácticamente nuestra fórmula, bueno, lo podemos relacionar así, lo juntamos, ¿no? Y prácticamente nos va a quedar U a delta de T. Listo. Entonces, lo trabajamos tal cual, ¿no? Porque tenemos el valor de U máximo, que vendría a ser este de aquí. Tenemos el valor de U mínimo, que vendría a ser este de aquí. ¿Sí? Entonces, lo único que nos queda es hacer el cálculo, ¿no? Hacemos el primer cálculo, el valor, la potencia térmica máxima, ¿no? Porque más que calor, como les digo, cuando tiene un puntito ya es una conductividad, es una potencia. Entonces aquí tenemos el valor máximo y aquí tendríamos el valor mínimo. Como tenemos máximo, mínimo, podemos tranquilamente definir un rango. ¿De acuerdo? Ese sería el problema. Cuarto problema. Un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a 20 grados centígrados, la temperatura de su piel es de 35 grados, el área de su piel expuesta es 1.5 metros cuadrados. eh, Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura, en el infrarrojo, con emisividad aproximada. Este es un problema, si me hablan de emisividad, es un problema de radiación de 0.09 metros. No, 0.09, disculpe, la emisividad es dimensional. Encuentra la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 20 minutos, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros ya hemos visto de radiación, ¿no? Emisividad, constante de Stefan Boltzmann, área superficial, la temperatura de superficie, la cuarta, esto obviamente tiene que estar en Kelvin, y la temperatura de los alrededores en la cuarta, ¿de acuerdo? Ese no es un problema tan complejo, vamos a ver. Problema número 4, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? El calor por radiación, voy a escribir la fórmula, tengo que la tengan siempre presente. Calor por radiación es igual emisividad
constante de Stefan Boltzmann. Área superficial Ts a la cuarta, que es la temperatura de la superficie a la cuarta, T alrededores a la cuarta. La constante de Stefan Boltzmann, como su nombre lo dice, esto es una constante cuyo valor es 5.67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la cuarta, ¿no? El área superficial, ¿no? Le voy a poner el color rojo. El área superficial va a estar en metros cuadrados, ¿no? La emisividad es adimensional y estas temperaturas que definitivamente tienen que estar en Kelvin, ¿sí? Esto dice, o sea, si está en Kelvin va a ser un número de 273, por ejemplo, si fuera cero, ¿no? 173 a la cuarta, o sea, te sale un número bastante elevado, pero ten en cuenta, siempre ten en cuenta, que la constante de Stefan Boltzmann es del orden de 10 a la menos 8, o sea, va a salir un número pequeño. Entonces, por aquí tampoco creas que te va a salir números excesivamente grandes, ¿no? Entonces, dicho sea esto, bueno, ya prácticamente tenemos todos los datos, tenemos la emisividad, ¿sí? La constante de Stefan Boltzmann, que es un dato, o sea, es una constante, ya hay que conocerla. La área superficial me la están dando y me están dando la variación de temperatura que, como les digo, tiene que ser en Kelvin a la cuarta. Con eso, calculamos el calor por radiación, ¿no? La potencia térmica por radiación, ¿no? En la segunda parte del problema, ¿qué toca hacer? Esta potencia térmica, o sea, Q punto es igual a energía sobre tiempo. Lo que verdaderamente nos están pidiendo la energía. Por lo tanto, la energía va a ser este Q punto por tiempo. ¿Sí? Es por eso que aquí en la solución ustedes ven la potencia, ¿no? La está multiplicando por el tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. La figura muestra la sección transversal de una pared hecha de 3 capas. Los espesores de capas son L1, ya, L2 igual a 0.7 L1, L3 0.35 L1. O sea, L2 y L3 están en función de L1 y las conductividades es algo similar, ¿no? K2 y K3 están en función de K1. Las temperaturas de los lados izquierdo y derecho de la pared son aquí 30 y aquí menos 15. La conducción térmica es estable. ¿Cuál es la diferencia de temperatura delta T2 en la capa 2? O sea, en esta capa. ¿Sí? Si L2 fuera en cambio igual a 1.1 L1, la razón en la que se consume energía a través de la pared sería mayor, menor o igual que antes. Eh, ¿Cuál sería el valor de delta T2, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve. Que hay unos conceptos que hay que recordar, ¿no? Y sobre todo el tema de resistencias que ya lo conversamos en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya hemos hecho el problema 4, toca el problema 5. Como comentario, ¿no? Como comentario, resistencias en series cuando tenemos una pared, por ejemplo, ¿no? Y tenemos K1, K2, K3, K4, ¿no? Entonces, en serie, porque si hacemos el esquema sería algo así, ¿no? K1, K2, K3, 3 y K4. Sí, eso es serie. Esto es serie. ¿Cuándo es paralelo? Paralelo. Paralelo es cuando tenemos algo de este tipo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener K1, K2, K3.
que en modo de esquema, ¿no? Si esta era una pared, ¿no? Para el caso de paralelo sería así, ¿no? K1, K2, K3, ¿no? Las fórmulas ya están en el contenido del tema, ¿no? Pero más o menos para que no perderlo de vista, ¿no? Entonces, como vamos a calcular una resistencia total en serie, tenemos que simplemente aplicar las expresiones que ya tenemos conocidas, ¿no? ¿Sí? Una resistencia, para el caso de conducción, que es lo que estamos analizando ahora, sería igual a esto, ¿no? L1 sobre K1, L2 K2, L3 K3, L1, o sea, estoy simplemente reemplazando, ¿no? Luego, L1 es igual a 0. Bueno, L2 es 0.7 L1 y L3 es 0.35 L1. Y aquí están las relaciones entre K3, K1, K2 y K3, ¿de acuerdo? Lo resolvemos y ya obtenemos una resistencia total. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿y el área? Pues vamos a ver qué ha pasado con el área, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos resistencias térmicas, o lo primero, cuando vemos conducción, por ejemplo, que vemos calor es igual a delta de T sobre L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, nosotros lo que queremos es ahora utilizar el concepto de una resistencia, ¿no? Que nos va a facilitar hacer el cálculo. Y esta resistencia viene a ser L sobre Ka, correcto. Con lo cual, ¿no? Tendremos lo siguiente, ¿no? Lo cual tendremos que el calor es igual a delta de T sobre R. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está viendo en clases. Igual está sus clases síncronas como en material en nivel virtual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué en este problema, ¿sí? Entonces, si ya vengo, digamos, cara a este ejercicio, ¿no? En el ejercicio, en lo que hemos visto anteriormente, simplemente se había puesto R es igual a L sobre K. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Como únicamente nos están dando los datos de longitudes, o sea, nosotros tenemos datos de longitudes y tenemos datos de conductividades térmicas, pero no tenemos los datos del área, ¿sí? Pues como no tenemos el dato de área, el área no la estamos trabajando en esta ecuación. Entonces, prácticamente, si hay dos como, ¿cómo decirlo? Como modos de vista. Uno es decir, esta área es igual a un metro cuadrado, ¿sí? Pero otro método, digamos, más general es decirlo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. De esta ecuación, vamos a trabajar todo por unidad de longitud, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros para trabajarlo como unidad de longitud? Para trabajarlo como unidad de longitud, lo que podríamos decir es lo siguiente. Puedo decir, mi calor, mi área, va a ser igual a delta de T sobre L sobre K. ¿Sí? L sobre K, que para nuestro caso es lo que nosotros estamos tomando como resistencia. Es decir, las unidades que tendría, nosotros ya sabemos que la resistencia tiene las siguientes unidades. ¿Qué unidades tiene R? Sí, es lo primero que tendríamos nosotros que analizar. Vamos a verlo de las dos formas. Si cojamos al color marrón, ¿sí?
Esto es importante, ¿no? Si quieren como una nota, unidades, ¿no? Unidades. Entonces, si nosotros ponemos R es igual L sobre K a, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener metro, kilowatts, metro, grado centígrado y metro cuadrado, ¿no? Entonces se va, sus unidades de esta forma va a ser grado centígrado sobre kilowatt. Ahora, si nosotros trabajamos al R, o una manera más sencilla de usarlo todavía, o sea, voy a poner R, aunque si le pongo R por acá para los confundo, vamos a trabajarlo así, si lo pongo como L sobre K. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener metro, kilowatt, metro, grado centígrado. Entonces, de unidades vamos a tener metro cuadrado, grado centígrado, sobre kilowatt. ¿Sí? Entonces, aquí que se pueden dar cuenta ustedes. Se pueden dar cuenta del corrector. Se pueden dar cuenta de lo siguiente. Aquí, bueno. eh, mm, mm, a ver con esto. Aquí tenemos grados centígrados sobre kilowatt y aquí tenemos metro cuadrado sobre, por grado centígrado sobre kilowatt, sobre kilowatt. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí prácticamente no tenemos unidades de área y aquí sí tenemos unidades de área. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando por metro cuadrado en esta resolución de este problema. ¿Sí? Es por eso que cuando ya regresamos aquí, tenemos lo que ya les he escrito, ¿no? O sea, esto de aquí es esto de acá. ¿Sí? Y aquí donde efectivamente aparece el término del área. ¿Correcto? Y bueno, de ahí es solamente esto que es, digamos, la parte conceptual, porque de ahí ya no hay mucho problema. Sería 30 menos 15 sobre esta área superficial y tenemos nuestra razón, ¿no? ¿De acuerdo? Que sería 20.3113 K sobre L1. ¿Sí? Y es más, nosotros aquí podríamos aprovechar para ver sus unidades. Entonces, ¿qué unidades va a tener esto? Porque si nos damos cuenta, U punto sobre área superficial viene a ser kilowatt sobre metro cuadrado. Va a ser igual a este 20.3113 K1 sobre L1. ¿K qué unidades tiene? K tiene kilowatt, metro, grado centígrado, ¿sí? Y este uno va a tener metro. Sí, entonces, ¿qué nos da? Nos da, a ver, pero, aquí estamos trabajando, pero aquí nos estamos olvidando que este también, aquí no se ha ido ningún grado centígrado, ¿no? Aquí no se ha ido ni un solo grado centígrado, o sea, aquí todavía mantenemos grados centígrados, ¿sí? Entonces, mejor lo hago para que no se confundan, ¿sí? Vamos a ver. No que a veces ya uno con la experiencia ya lo escribe de frente, pero mejor es hacerlo paso a paso, ¿ya? Tenemos Q punto sobre AS igual a delta de T sobre R. Esto va a ser 30 grados centígrados
menos 15 grados centígrados. Y esto va a ser 2.2153 L1 sobre K1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que primero me interesaría ver a mí serían el tema de las unidades. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos grados centígrados. Esta longitud que va a ser metro, dividida sobre qué cosa? Sobre kilowatt, metro, grado, grado centígrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener grado centígrado. Por aquí vamos a tener metro cuadrado, grado centígrado, ¿qué cosa? Kilowatt. Me va a quedar kilowatt sobre metro cuadrado. ¿Sí? O sea, esta solución va a tener estas unidades. Y si lo vemos por el lado izquierdo, pues si vemos por aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener kilowatt sobre metro cuadrado. ¿Sí? O sea, prácticamente, y esto es algo importante o interesante de este problema, que dicho sea de paso es el 5A, 5 apartado A, es que tenemos por un lado que vamos a trabajar en potencia por unidad de área, ¿no? Y aquí, bueno, aquí para que no, digamos, cuando revisen, no se vayan a confundir. Aquí faltaba poner, a ver, vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar qué tenemos. Aquí ya tenemos, digamos, directamente la operación, ¿no? Tenemos la operación, pero cara a las unidades, faltaba esto, ¿sí? Y esto se iba, y aquí me iba a quedar kilowatt sobre metro cuadrado, ¿sí? Porque claro, al final, después de aquí, esto es simplemente para ver el tema de las unidades, esto lo podríamos calcular, ¿no? Creo que ahí se logra apreciar, ¿no? Sería 30 más 15, 30 más 15 entre, no, perdón, si no ahí voy a tener error, entre 2.2153, ¿no? 20 punto, ¿sí? Entonces, digamos, la respuesta final, ¿no? La respuesta sería 20.313. ¿Qué cosa? Kilowatt sobre metro cuadrado. Eso es lo interesante de ese problemita. Entonces, L2 es 1.1 L1, ¿no? El mismo procedimiento, lo único que va a cambiar aquí es 1.1 L1, lo vamos resolviendo y sale 2.6597, ¿no? Bueno, esto ya obviamente tienen que hacer ustedes en su casa, ¿no? Operamos, ¿no? Y nos sale que una temperatura de 16, ¿no? Eh, ya, me acuerdo. Entonces, lo que me estaban preguntando en el apartado B era decir cuál es mayor, cuál si era mayor, menor o igual este valor en comparación con el apartado A. Definitivamente observamos que el apartado A es mayor, ¿no? O en todo caso este es menor, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Y de ahí lo único que me están preguntando es cuánto sería la variación de temperatura, ¿no? En la gráfica teníamos algo así, ¿no? Que una pared, otra pared y otra pared, ¿no? Entonces nos piden cuánto es este delta de temperatura. Para calcular este delta de temperatura es sencillo porque aquí prácticamente ya tenemos, eh,
ya teníamos mejor lo voy a hacer en la pizarrita, ¿ya? En la siguiente diapositiva lo resolvemos, ¿no? Para que se entienda bien. Ya chicos, entonces como les dije, ya lo tengo resuelto, sino que tuve una pequeña introducción por ahí, por eso ya lo tengo escrito. Por si acaso, aquí había que ponerle punto, ¿sí? Y aquí había que ponerle punto, ¿ya? Y bueno, vamos a resolverlo. Entonces tenemos prácticamente, creo que ahí se logra apreciar bien. Tenemos prácticamente, o sea, tres paredes, cada una con K1, K2, K3, ¿no? Y nosotros ya hemos hecho, ya hemos ido avanzando con la resolución y ya teníamos esta expresión que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, esta expresión, perdón, esta expresión de aquí, ¿sí? Ahora, de lo que ya hemos resuelto, que está aquí, ya sabemos que Q sobre A, o sea, Q punto sobre A es igual a este valor, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no? Esto es igual a esto. Pero a su vez va a ser igual a esto, que es lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces está el juego hecho. ¿Qué teníamos? Tendríamos este valor multiplicarlo por L. Pero ahorita tener en cuenta que este Q punto va a ser igual a este Q punto y va a ser igual a este Q punto. Que es lo que ya se ha visto, digamos, en la demostración del problema. Entonces aquí este va a ser el Q punto general, el área que vendría a ser, si lo quieren ver, esta área, ¿no? ¿Sí? Esta área. Y aquí sería delta t, ahí está escrito de manera general, le puedo poner 2 y 2. Con lo cual ya tenemos esto de aquí, y como queremos hallar delta t2, lo multiplicamos por r2. ¿Sí? Hacemos la operación y nos da ese valor. Listo, problema resuelto. Sexto problema. Un elemento resistor cilíndrico en un tablero de circuito disipa 0.8 watts de potencia. El resistor tiene 1.5 centímetros de largo y un diámetro de 0.4 centímetros. Suponiendo que el calor se va a transferir uniformemente desde toda la superficie, determine la cantidad de calor que el resistor disipa durante un periodo de 24 horas, el flujo de calor por centímetro cuadrado, la fracción de calor disipada de las superficies interior y superior. Bueno, el área del cilindro lo vamos a tomar como 2 veces el área de la base por el área lateral, y bueno, este es un dato que ya todo el mundo conoce. Entonces este es un dato un problema bastante sencillo, y bueno, vamos viéndolo, no necesitamos pizarra, ¿no? Eh, Primero nos piden la energía, ¿no? La energía, ¿en cuánto tiempo? En 24 horas, ¿no? Entonces la energía en 24 horas, creo que tendríamos que hacer, lo que se tiene que hacer primero es convertir horas a segundos, con lo cual ya obtenemos este primer valor, ¿de acuerdo? Con el área superficial, que la calculamos aquí, ¿de acuerdo? Podríamos también calcular qué cosa, la potencia por unidad de área, ¿no? ¿Cómo calculas una potencia por unidad de área? Simplemente es la potencia, o sea, el calor que te están dando, que es 0.8, sobre su área superficial, que es 2.136 centímetros cuadrados, ¿sí? Obtienes directamente el valor. Aquí no hay mayor complicación. El último apartado dice la fracción de calor disipada desde la superficie inferior y superior. Entonces hay que tener cuenta, ¿no? Que aquí no hay tanta complejidad. El tema tal vez sería la abstracción, ¿no? De darte cuenta que básicamente son proporcionales, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, bueno, no activo la pizarra, pero calor es igual a K a delta de T sobre L. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el calor es directamente proporcional al área, ¿no? Entonces, como nosotros ya conocemos la relación entre las áreas,
¿no? Tranquilamente podemos calcular esto, ¿no? La fracción de calor disipada de las superficies inferior y superior, ¿no? Que básicamente me da este resultado. Este es un problema bastante sencillo. 7. La placa metálica delgada tiene aislada, perdón, una placa metálica delgada tiene aislada la parte superior y la superficie del frente expuesta a la radiación solar. La superficie expuesta de la placa tiene una absortividad de 0.7 para la radiación solar. Si la radiación solar incide sobre la placa es de 550 watts sobre metro cuadrado y la temperatura del aire circulante es 10 grados centígrados, determine la temperatura superficial de la placa cuando la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por dicha placa. Tome el coeficiente de transferencia de calor por convección como 25 grados metro grado centígrado, watts metro grado centígrado y descarta cualquier pérdida de calor por radiación, ¿no? Mm, ¿Ya? Listo, vamos a resolverlo. Entonces, para resolver este problema tenemos que ver un poquito o recordar un poquito de radiación. Si no me equivoco, este es el problema número 7. Si no, cuando estoy grabando, no puedo retroceder a la diapositiva porque si no pierdo todo lo que ya he hecho. Eso es hay que recordar qué cosas he hecho. Bueno, nada. Si tú tienes, esta es una superficie, por ejemplo, tú vas a tener una potencia térmica incidente, ¿no? Si quieren le puedo poner Q punto incidente. Lo absorbido, ¿sí? O sea, el Q absorbido va a ser igual a la absortividad por por el calor incidente, ¿no? Calor o potencia, ¿no? Uno simplemente va a tener la diferencia que uno está sobre tiempo y el otro no, ¿no? Obviamente no es lo mismo, pero sí, pero sobreentiende, ¿no? Entonces, una parte incide, una parte se absorbe y la otra parte definitivamente es un calor reflejado. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto va a ser 1 menos alfa calor incidente. Ahora, profe, ¿por qué está haciendo esto? Porque eh, 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 bueno, aquí están las unidades, esto ya lo hemos visto, por esto de acá. Dice una placa metálica delgada tiene su parte superior, la superficie está expuesta a la radiación solar. La superficie expuesta de la placa tiene una absortividad de 0.7 para la radiación solar. Si la radiación solar incide sobre la placa y la temperatura determina la temperatura superficial de la placa cuando la pérdida de calor por convección. O sea, aquí lo importante, el dato importante es ¿no? Determine la temperatura superficial de la placa cuando la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por dicha placa, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? El Q punto solar, ¿no? Absorbido, ¿no? Va a ser igual al Q punto convección. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos ese calor absorbido de- o de calor solar? Para decirlo como lo está poniendo en el problema de energía solar absorbida, ¿no? Tal vez como lo está poniendo en ese grado. ¿Cómo calculamos esta energía solar absorbida? Bien sencillo. Punto solar, ¿por qué? Por la absortividad, ¿no? Va a ser igual a H TS menos T alrededor, ¿no? Y alguno dirá, "Pues, ¿y el área?
¿Por qué ya se olvidó siempre del área? Porque obviamente esto va a ser función del área, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, yo lo podría poner aquí por área y aquí por área, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Obviamente no estamos poniendo área. Lo que nosotros vamos a trabajar va a ser esto que va a estar en kilowatt por metro cuadrado. Este H es kilowatt. eh, 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 Metro cuadrado, grado centígrado. Y esto va a estar grado centígrado, ¿no? Igual, claro, cuando resuelves, ¿no? Te das cuenta, vuela y me queda así. Entonces, digamos, esa es la mayor complicación de este problema. Pues, el puntero, sí, de ahí ya simplemente resolver. ¿Sí? Correcto. Octavo problema. Una máquina solar eléctrica tiene un electrodo cilíndrico de un diámetro 2.5 milímetros y una longitud de 20 milímetros. Ya está, ¿no? Bien. Con el tiempo y el uso se han oxidado y tiene una emisividad de 0.8, ¿ya? Se asume que el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección sobre el electrodo de la máquina es tanto y la temperatura circundante, bla, 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 20. Determina la temperatura requerida para mantener el electrodo a 400. Entonces, si se dan cuenta, que este es un problema, ¿cómo decirlo? Que mezcla dos mecanismos, ¿no? Vamos a tener convección por un lado y radiación por el otro, ¿sí? Vamos viendo cómo se resuelve. Entonces, este es el problema número 8, ¿no? Y como les decía, ¿no? Esto no es un problema complicado, pero, o sea, lo interesante y lo importante es saber esto, ¿no? Que el calor total es igual al calor por convección menos el calor por radiación, ¿sí? Les recomiendo ver en Nudez Virtual el último problema de mecanismo de transferencia de calor, porque el que es mezclado, ¿no? El que tiene conducción igual a convección más radiación, ¿no? Sí, para que complementen un poco más, ¿no? Todo el material ya está en Nudez Virtual. Sí, entonces, bueno, aquí la verdad no hay mayor problema, ¿no? Porque esto es calcular cada uno de los mecanismos, es decir, convección, ¿qué cosa va a ser igual? Va a ser HA TS menos T alrededores más EOA TS a la cuarta menos T alrededores a la cuarta. Listo. Es por eso que si se dan cuenta, en ambos aparece el término área superficial. Entonces, área superficial, que es lo que se está calculando aquí. Tienen el H, tienen el área superficial, tienen la variación de temperatura, ¿correcto? Ahí vamos viendo cada uno de los términos. El 25 es este 25. El 1.620, esto es el área. Esta es la variación de temperatura. ¿Sí? Y la respuesta es 1.54 watts. Aquí solamente estás viendo el calor por convección, ¿de acuerdo? Aquí tienes el calor por radiación, ¿sí? O sea, como es muy extenso, eh, se ha escrito, digamos, una parte, o sea, si quieren verlo, utilizar las herramientas. Esto de aquí, sí, que es lo que corresponde a convección, es esto de acá, ¿correcto? Y esto de aquí, sí, esto de aquí viene a ser esto de acá, ¿sí? Entonces aquí tienes el puntero, y tienes el H, tienes el área, tienes la variación de temperatura, que tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Si ustedes ven la pizarra, bueno, ustedes ya saben que aquí le llamo pizarra,
lo mejor para no equivocarse, evitar equivocaciones, mejor dicho, es que esto esté en Kelvin, porque esto y este sí o sí tienen que estar en Kelvin, ¿no? Aquí un poquito he escrito mal el paréntesis, ¿no? El paréntesis debería estar acá. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado con los paréntesis, ¿no? Porque te puede cometer un error, ¿no? Yo, bueno, porque ahí te lo estaba escribiendo, no me he percatado, ¿no? Pero sobre todo en el momento en el que operas, ¿no? Tener muy en cuenta que este es a la cuarta menos t alrededor es a la cuarta, ¿sí? Si no, va a salir mal. Y esto tiene que estar en Kelvin, ¿de acuerdo? Súper importante, ¿ya? Entonces, nada, tengo el calor por convección, tengo el calor por radiación, sumo ambos calores y obtengo la potencia total, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro problema. Bueno, problema número 9. Se sueldan varillas de cobre, latón y acero para formar una Y. El área atravesada de cada varilla es 2 centímetros cuadrados. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 100. Los extremos libres de las varillas de latón y acero a 0 grados, aunque no hay pérdida de calor entre los costados de las varillas, cuyas longitudes son, bueno, las dan. ¿Qué temperatura tiene el punto de unión? Calcule la corriente de calor en cada una de las varillas, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula por conducción. Aquí lo importante es que a veces le ponen H, ¿no? O sea, no piensen que, bueno, porque, qué sé yo puedo escribir así, ¿no? Calor, Q punto, convección, ¿no? O sea, esa es una nomenclatura, ¿no? Pero la verdad muchos autores usan nomenclaturas distintas, ¿no? Entonces, lo importante es tener el concepto claro, porque una vez que tienes el concepto claro, la nomenclatura, bueno, es importante, ¿no? Es importante conocerla, pero no es lo más relevante, ¿no? Lo más relevante es tener el concepto claro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenías, ay, perdón, entero, entero, ¿no? Aquí tienes conducción y aquí tienes radiación. Vamos a ver cómo se resuelve. Problema número 9, ¿no? Bueno, prácticamente tenemos todos los datos. Lo importante es, o sea, prácticamente lo que me dice es que tienes una Y, ¿no? Tienes cobre, tienes latón y tienes acero. Dicen que están soldados, ¿no? Y, o sea, ¿qué me están preguntando? ¿Qué temperatura tiene el punto de unión? O sea, prácticamente qué temperatura hay en este punto, ¿sí? Entonces, les voy a leer lo que se ha escrito aquí, ¿no? La ley de conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable en el tiempo. Tengan en cuenta que por aquí, en alguna parte del problema, decía que estaba aislada. Déjenme ver dónde. Suponga que no hay pérdida de calor por los costados de las varillas. O sea, este es un sistema, y aquí lo marco, eh, aislado, ¿no? ¿Sí? Permanece invariable en el tiempo. El puntero. eh, Invariable en el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Por lo que la suma de las tasas de calor por conducción de cada extremo de las varillas hacia el punto de la unión debe ser igual a cero, ¿no? O sea, por lo que la suma de las tasas de calor por conducción de cada extremo de las varillas hacia el punto debe ser igual a cero, ¿sí? Entonces, prácticamente, o sea, ¿cómo decirlo? La energía en este recinto se mantiene, ¿no? Y eso es prácticamente lo que se está tratando de hacer en este problema. Si no es tan fácil de entender tal vez en un principio, pero básicamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya, o sea, la energía total de ese sistema
se está manteniendo, ¿no? Prácticamente. Y la energía de cada una de estos calores va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces tenemos tres varillas. En la diapositiva anterior se hablaba un poco se daba la fórmula de radiación, pero verdaderamente este problema se resuelve solamente con conducción, ¿no? Entonces tendríamos el K del cobre por su delta de temperatura. Esto si quieren lo puedo escribir. K cobre, su delta de temperatura, que sería del cobre, ¿no? No tenemos área, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces sería 1 sobre L cobre, ¿no? Más K latón, ¿de acuerdo? Delta T latón, latón, ¿por qué cosa? Por 1 sobre L latón, ¿no? Más K0, delta T a 0, 1 sobre L a 0, igual a 0. ¿Sí? Estaba pensando mientras escribía cómo explicárselos mejor para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes, bueno, asumo, ¿no? Se deberían de acordar, y aquí si quieren lo pongo como nota, ¿no? Cuando veíamos el tema del calorímetro, ¿no? Calorímetro. Entonces, cuando veíamos el tema del calorímetro, decíamos sumatoria de calor igual a 0, ¿sí? Y bueno, claro, algunos se preguntarán, oye, profe, ¿de dónde viene esto? ¿No? Porque, claro, ya lo hemos visto anteriormente, también he visto sumatoria de calor ganado igual a la sumatoria de calor perdido. Como estamos trabajando con potencias, aquí, bueno, da lo mismo poner el punto, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene, y todavía no se presume, porque esto sí lo vamos a ver en un momento de primera ley, ¿no? Y dice delta de U es igual a calor menos trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver que para un sistema helado se va a cumplir lo que estamos aseverando aquí, ¿sí? Pues, capaz esto les puede ayudar un poquito a entender de dónde, de lo que hemos partido, ¿no? Es decir, de esta parte de aquí, ¿no? H1 más H2 más H3 igual a 0, ¿no? ¿De quién lo puedo escribir aquí? H1 más H2 más H3 igual a 0, ¿sí? Pues creo que ya con esto se puede entender un poco mejor, ¿no? Ahora, claro, ahí la complicación viene, oye, ¿y cómo haces? Porque eso es tema pasado, ahorita estamos en el tema de mecanismo de transferencia de calor, y verdaderamente eso es lo que pasa, pues al final todo se mezcla, se relaciona, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de tener un poquito los conceptos, claros. Bueno, nada, ya tenemos el enunciado, ¿cómo decirlo? Planteado, en la siguiente diapositiva ya vamos viendo cómo se resuelve, ¿no? Ya con el planteamiento mostrado, ya simplemente queda ir despejando y resolviendo, ¿no? Aquí la primera pregunta es ¿qué temperatura tiene el punto de unión? Lo podemos calcular tranquilamente, ¿no? Del sistema de esta ecuación única, ¿no? Es un sistema de ecuación única, 78.43, ¿ya? Y para el apartado B, que es calcule la corriente de calor o el flujo de calor, ya como tendríamos la temperatura, nos queda para cada uno de los pasos, o sea, para cada H1, H2 y H3, reemplazar valores, ¿no? Nos queda 12.8, 9.5 y 3.3.
De acuerdo. Último problema. Un extremo de una varilla cilíndrica de cobre sólido de 0.2 metros de longitud se mantiene a una temperatura de 20 Kelvin. ¿Ya? El otro extremo se ennegrece y se expone a radiación térmica de las paredes circundantes que están a 500 Kelvin, ¿no? Aquí está el esquema, ¿no? Los costados de la varilla están aislados, de modo que solo se gana o pierde energía por los extremos. Ah, ya, o sea, me dicen que los extremos de la varilla están aislados, por lo tanto, se gana o se pierde energía por los extremos. Cuando se alcanza el equilibrio, ¿qué temperatura tiene el extremo ennegrecido? O sea, esta temperatura 2, ¿no? Sugerencia, puesto que el cobre es muy buen conductor a bajas temperaturas, la temperatura del extremo ennegrecido es apenas un poco mayor que los 20 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos las fórmulas que ya hemos estado trabajando nosotros, ¿no? Y adicionalmente nos están dando la conductividad. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Entonces, este es el problema ya número 10. Con este terminamos. ¿Y qué nos queda? 10. Eh, si dibujamos rápidamente, ¿no? Aquí tenemos una pared, ¿no? Aquí tenemos la varilla. Y si no me equivoco, esto era 20 Kelvin. 500 Kelvin y este es la T2 que nos estaban preguntando, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos? Dos. Tenemos por un lado calor por conducción y por otro lado tenemos calor por radiación, ¿sí? Y bueno, nada, en función de eso ya podemos trabajar porque miren, tenemos bueno, esta constante Stefan Boltzmann. Dice, aquí, esto es interesante ya. Déjenme ponerlo de color verde. El extremo 2 al estar ennegrecido, se puede considerar como un cuerpo negro, lo que su emisividad es igual a 1, ¿no? Esto no es ley ya, sino que si no haces esta hipótesis, no tienes cómo resolver el problema, ¿no? Porque, bueno, verdaderamente, si nosotros escribimos las ecuaciones, ¿qué es? Este es K, A, delta de T sobre L, ¿no? Y este sería TS a la cuarta menos T alrededores a la cuarta, ¿no? Sí o sí vas a necesitar este valor de emisividad, ¿no? Entonces, claro, justamente el problema como que te apoya diciéndote eso, ¿no? Entonces, que dice, está ennegrecido y cuando, bajo hipótesis de cuerpo negro, que un cuerpo negro es un cuerpo ideal, ¿no? O sea, no es que sea negro verdaderamente, ¿no? Pero la emisividad de un cuerpo negro, o por ejemplo, si te vas a la playa, ustedes les habrá pasado, que si te pones un polo, o sea, dos casos, ¿no? Te vas a la playa con polo blanco y te vas a la playa con polo negro, y es un día soleado. Entonces, ¿en qué caso vas a sentir más calor? Vas a sentir más calor cuando estás vistiendo un polo negro. ¿Por qué? Porque el polo negro tiene una mayor emisividad, o sea, y la emisividad es casi igual a la sortividad, lo cual conlleva a que tú sientas más calor, estás absorbiendo más calor, ¿sí? Tu cuerpo está absorbiendo más calor. Entonces, bueno, para poder resolver este problema no hay otra opción que asumir que este valor efectivamente es 1, ¿sí? Este valor es 1, con lo cual, bueno, 1, perdón, puntero. La constante de Stefan-Boltzmann, el área que al final se van a simplificar, ¿no? Porque dice que, o sea, prácticamente tu área de trabajo va a ser esta, ¿no? Esta va a ser tu área de trabajo, ¿no? Y bueno, tienes todos los datos, ¿no? Eh, Aquí estás despejando T2, ¿de acuerdo? Y como les digo, tienes todos los datos, ¿no? No hay mayor complejidad. T2 igual a 20.42 Kelvin. Bueno, con esto terminan los ejercicios de mecanismo de transferencia de calor. Tener en cuenta que, y yo les recomiendo, si ya bien es cierto, ya escucharon las clases
del doctor Rodolfo, las síncronas, en UDES virtual están las asíncronas, ¿no? Entonces es capaz no necesario escucharte toda la clase de nuevo, porque sería escucharla 2 veces, pero ahí hay resueltos más ejemplos, ¿ya? Con lo cual, creo que este material, más los ejemplos que están en UDES virtual, más las clases que tienen grabadas también de manera síncrona con Rodolfo, es material no más que suficiente, o sea, tienen muchísimo material, ¿de acuerdo? Bueno, nada, un gusto y saludos.